Saludos a todos y bienvenidos al estudio del capítulo 5 del curso de griego online. Capítulo 5 corresponde a preposiciones, verbos compuestos y el imperfecto indicativo, basado en el libro Introducción al griego bíblico. Con relación a las preposiciones, en el griego las preposiciones son palabras indeclinables que se caracterizan por introducir un complemento término. Veamos este ejemplo. Creen en el Señor y se guardan del mundo. Aquí observamos la preposición en y apo, y en ambos casos se relacionan con la palabra a la cual modifican según su caso. Esto se puede ver en el libro, en la tabla de los diferentes significados de las preposiciones según su caso. La traducción dependerá del caso de la palabra que se le sigue y también del contexto. Necesita revisar bien la lista y familiarizarse con todas las preposiciones. En este caso hay que ver el apéndice del libro en la página 316 como complemento del capítulo. Los verbos compuestos. Un verbo compuesto es un verbo que tiene una preposición como prefijo. Es indispensable entonces ver el vocabulario del capítulo número 5. En este caso el vocabulario del capítulo 5 tiene que ver con lo siguiente. Observemos que aquí las preposiciones que están marcadas en naranja se prefijan a la raíz del verbo. Aquí sucede lo mismo, que se prefijan a la raíz del verbo o tema verbal. Aquí vuelve a suceder lo mismo, que se prefija la preposición a la raíz del verbo. En cuanto al tiempo imperfecto, será necesario hacer dos cosas: cambiar la terminación y añadir un aumento al inicio del verbo. En este caso hay que leer el numeral 4 de la página 48. Así que en cuanto al imperfecto como tiempo, veremos la voz activa, media y pasiva. Y en cuanto al modo, el indicativo. Observemos que este es el aumento y esta es la desinencia, la cual se añade a la raíz, y el aumento también se prefija o se añade a la raíz. Sucede en este mismo ejemplo, el aumento es epsilon y la desinencia, en este ejemplo de la primera persona plural, se añade también. En cuanto al imperfecto voz activa,
tanto singular como plural, la primera persona singular, el ego, traduce decía, el eges, segunda singular, decías, el ege, tercera singular, decía, en el plural, el egomen, decíamos, el egete, segunda plural, decíais, y el ego, decían, tercera plural. Aquí observemos que se repite el ego en la primera persona singular y el ego en tercera persona plural. Hay que ver el sujeto o el pronombre para saber en cuál de los dos concuerda en la traducción. Y estas son las terminaciones de la voz activa, las cuales hay que memorizar. En cuanto a la voz media y pasiva, aquí observemos que pasa lo mismo. Está el aumento que se añade a la raíz verbal y está la desinencia que se añade también. Sucede aquí en el plural con el mismo fenómeno del aumento más la desinencia correspondiente. Y estas son las desinencias que hay que aprender de la voz media y pasiva, que son las mismas en este caso en particular. Los ejemplos del uso del imperfecto. Observemos en este ejemplo en Juan 4:33. El verbo, el ego, decían, este imperfecto activa indicativo, tercera plural, corresponde con el sujeto hoi matetai, los discípulos, que este es un nominativo masculino plural. Observemos que tiene relación y concuerdan. Aquí encontramos el verbo emelegen, está a punto de morir, es un imperfecto, voz activa, indicativo, tercera singular, y aquí no es epsilon porque es una excepción a la regla de los aumentos alargados, como está señalado en la página 50 y 51. Juan 5:16, el verbo ediocon, perseguían, viene del verbo dioco, y el verbo epoie, hacía. Son ejemplos de dos verbos que reúnen las características vistas antes. El imperfecto con verbos compuestos. Cuando es vocal consonante, el aumento epsilon se coloca directamente al verbo y la omicron se cae de la preposición. Aquí vemos un ejemplo. Aquí se omite omicron, se añade epsilon y por último observamos que lleva su desinencia. Aquí consonante vocal, aumento de la epsilon se coloca directamente al verbo y nada sucede con la preposición como vemos aquí. Cuando es vocal,
El aumento epsilon se coloca directamente al verbo cambiándose por eta y la alfa se elimina de la preposición. Veamos aquí. Aquí se cumple lo señalado. Cuando es consonante-consonante, el aumento epsilon se coloca directamente al verbo y con la preposición kappa se convierte en sí. Veamos aquí. Aquí se destaca. Muchísimas gracias. Sigamos adelante en el estudio de estos capítulos con la ayuda de las aplicaciones incluidas en el aula virtual. Hasta pronto.